tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el repaso de medicina interna. Ya ahora vamos a ver el módulo de endocrinología, tratado de colocar en los temas más importantes que vienen en sus exámenes, ya, y la parte de básica es también lo más importante. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, doctores, primero veamos el hipotálamo, ¿ok? Recuerden todos los ejes que vamos a mencionar, ¿no es cierto? El eje hipotálamo hipoficiario, ¿no es cierto? Y las glándulas periféricas, tiroides, glándula periférica a nivel de ovarios, por ejemplo, glándula periférica a nivel suprarrenal, ¿no es cierto? Y también de la glándula que funciona como tiene una función endocrina, el páncreas, ¿ok? Entonces, doctores, veamos el hipotálamo. Este hipotálamo, doctores, va a tener dos núcleos principales, recuerdan ustedes, ¿no? Que tal vez debemos recordar con términos para término de examen. El núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico. ¿Ok? Acá tenemos el quiasma óptico, ¿no es cierto? Y todo este eje hipotálamo hipofisario va a regular tanto hormonas liberadoras como hormonas secretoras. El hipotálamo generalmente tiene hormonas liberadoras, doctores, pero este núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico son los que van a producir hormonas, ¿ok? Eso debemos recordar. ¿Ya? Muy bien. Ok, chicos. Entonces, vamos a hablar de la adenohipófisis. La adenohipófisis, doctores, recuerden que tenemos dos adenohipófisis. Tenemos una neurohipófisis, correcto, y tenemos una adenohipófisis. La neurohipófisis, doctores, más que todo es de almacenamiento, ¿no es cierto? Es decir, te va a almacenar, no te va a secretar hormonas, ¿ya? Las hormonas que se van a secretar, que se van a almacenar a nivel de la neurohipófisis, doctores, van a estar secretándose a nivel del hipotálamo. Y acá, doctores, vamos a tener el núcleo paraventricular. ¿Qué hormona te secreta, doctores? Principalmente, ojo, estamos hablando principalmente del núcleo paraventricular. La, ¿qué hormona, doctores? En el supraóptico, ¿qué hormona? En el supraóptico, acuérdense, yo me acuerdo así, miren. Supraóptico, vasopresina. ¿Okay? Entonces, en el supraóptico tenemos la secreción de vasopresina y en el paraventricular tenemos la secreción más bien de oxitocina. Entonces, doctores, vasopresina o también nominado ADH, recuerden. ¿Ok? Entonces, estas hormonas van a venir y se van a almacenar en la neurohipófisis. Les vuelvo a repetir, la neurohipófisis solamente se encarga de almacenar estas hormonas. A esto también se le llama la pars nervosa, ¿no es cierto? Y el lóbulo anterior, perdón, se denomina pars distalis, ¿ok? O pars tuberalis. ¿Qué es la adenohipófisis? Esta adenohipófisis se encarga de secretar varios tipos de hormonas de acuerdo al liberador que te produzca el hipotálamo, ¿ok? Otra de las cosas, doctores, que debes recordar del hipotálamo son sus núcleos hipotalámicos. Y eso lo vamos a ver acá, doctores. Y tenemos que recordar cuál es la función de cada uno de estos núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo supraóptico, ¿ok? Este núcleo supraóptico ya mencionamos la vasopresina, ¿ok? O también hormona antidiurética. Recuerden que actúa a nivel del riñón, reabsorbiendo agua a nivel de aquaporina 2. El núcleo paraventricular, doctores, te va a sintetizar principalmente oxitocina. El núcleo preóptico anterior controla el sistema parasimpático, ¿ok? Voy a señalando los núcleos que quiero que recuerdes, ¿ya? El núcleo, esto de acá sí o sí debes recordarlo, el núcleo posterior y lateral también controla el sistema simpático, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo hipotalámico posterior. ¿Qué controlan estos, doctores? El núcleo hipotalámico anterior te regula la temperatura, pero ¿de qué forma? Se produce una respuesta al calor, es decir, cuando tú tienes mucha calor, se activa el hipotálamo anterior, disminuyendo el calor, ¿ok? Muy bien. Y por lo contrario, el núcleo hipotalámico posterior es más bien en respuesta al frío. De esta manera te va a regular la temperatura, ¿no es cierto? Haciendo que tú hagas un mecanismo de defensa, por ejemplo, como el tireteo. El núcleo hipotalámico lateral y medial es otro de lo que debes recordar. El núcleo hipotalámico lateral, doctores, es causa
apetito incrementa la ingesta de comida, es decir, es el centro del hambre, ¿correcto? El núcleo hipotalámico lateral. El núcleo hipotalámico medial, por lo tanto, ¿qué viene a ser, doctores? Más bien es el centro de la saciedad, te regula la saciedad. Por lo tanto, esto ha sido motivo de pregunta de examen. Si es que, doctores, hay una lesión a nivel del núcleo hipotalámico lateral, el paciente, ¿cómo va a estar, doctores? El paciente va a estar como un palito, es decir, delgado, lateral con L, ¿no es cierto? Como un palito, es decir, cuando hay lesión del núcleo hipotalámico lateral, el paciente va a estar caquético, va a estar desnutrido, ¿no es cierto? Va a estar flaquito porque no va a tener hambre, doctores. Ya no va a tener hambre. Mientras si hay una lesión a nivel del núcleo medial, que es el centro de la saciedad, más bien el paciente se torna gordito, ¿no es cierto? Obesidad entonces te produce la lesión del núcleo hipotalámico medial. El núcleo hipotalámico lateral también te regula el centro de la sed. El núcleo supraquiasmático controla los ritmos circadianos. ¿Ok? Muy bien. Esos núcleos entonces deben recordar, doctores. Ahora veamos el núcleo, el hipotálamo y la adenohipófisis. ¿Ok? Y la hipófisis en general, la adeno y la neurohipófisis. Entonces, doctores, acá tenemos el hipotálamo, ya hablamos de los núcleos de cada uno de estos, ¿no es cierto? Y acá tenemos la hipófisis. Recuerden que tenemos una anterior y una posterior. La posterior, doctores, simplemente se va a utilizar para almacenamiento de las hormonas, nada más. A diferencia, doctores, de las hormonas, perdón, de la parte anterior de la hipófisis, de la adenohipófisis, te va a servir como almacenamiento y secreción de estas. ¿Ok? Muy bien, secreción y producción de estas. Pero, doctores, recuerden que a nivel de histología de esta parte anterior de la adenohipófisis, vamos a tener células acidófilas y células basófilas. Pero en primera instancia, doctores, se van a dividir en células cromófilas y en células cromófobas. Las células cromófobas son las células blancas que no se pintan y que no te van a producir absolutamente nada. ¿Ok? A diferencia, doctores, de las células cromófilas, son las que más bien te producen. Estas células cromófilas se dividen en células acidófilas y en células basófilas. ¿Cuáles son las más abundantes? Las acidófilas, doctores. ¿Ok? Entonces, vemos acá las células acidófilas y las células basófilas. ¿Qué te secretan cada una de estas células? Las células acidófilas, doctores, te secretan las somatotropas, que representan la mayor cantidad de producción, un 40 a un 50%, 40-50% son las somatotropas. Es decir, estas somatotropas, doctores, son las células más abundantes de la adenohipófisis. ¿Ok? O también las lactotropas, que te van a producir prolactina. Por lo tanto, las acidófilas, doctores, ¿qué te producen? Solamente te van a producir somatotropas y lactotropas. Somatotropas y lactotropas. Mientras que las basófilas, doctores, te van a producir las corticotropas como la ACTH, las tirotropas como la TSH y las gonadotropas como la LH-FSH. ¿Ok? Muy bien, eso debemos recordar, doctores. Entonces, vemos acá estas células basófilas, ¿no es cierto? Te van a producir, ya dijimos, ACTH, que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, produciéndote secreción de cortisol. ¿Ok? La TSH, doctores, va a actuar a nivel de tiroides, produciéndote tirosinas, ¿no es cierto? Las T3, T4. ¿Ok? La FSH, hormona folículo estimulante, va a actuar a nivel de testículo, a nivel de ovario. A nivel de testículo, formándote el espermatogénesis, secreción de andrógenos, y a nivel de ovario, desarrollo folicular, ¿no es cierto? Secreción de andrógeno también. ¿Ok? La que se encarga del reclutamiento folicular, recuerdan que viene a ser la FSH. La LH en el testículo, lo que te produce las células de Leydig, recuerda, pregunta de examen, andrógenos. ¿Ok? Y a nivel, ¿no es cierto?, de ovario, lo que te va a producir la LH previo pico de FSH, previo pico de estrógenos, es la ovulación a nivel de ovario. Y recuerden que este es el único feedback positivo, ¿ok? Es decir, con un aumento de estrógenos se produce aumento de LH y por lo tanto se produce la ovulación en el día 14 del ciclo menstrual. Por el otro lado, doctores, tenemos las acidófilas, y las acidófilas, doctores, tenemos la prolactina, por ejemplo, la hormona crecimiento de las
somatomedinas, ¿no es cierto? A través de las somatomedinas, ¿ok? Entonces, estas dos hormonas son las únicas acidófilas. Por lo tanto, esta hormona de crecimiento va a actuar a nivel del hueso, a nivel del músculo, produciendo hiperglucemia, ¿no es cierto? Crecimiento, ¿ya? Acuérdate, la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. Por lo tanto, si es una hormona contrarreguladora, te produce hiperglicemia. ¿Cuál es otra hormona contrarreguladora? El glucagón. ¿Cuál es otra hormona contrarreguladora? El cortisol. Por lo tanto, estos te producen hiperglicemia. ¿Ya? Entonces ya vamos mencionando. A nivel de tejido adiposo, elevación de los ácidos grasos libres, ¿ok? Y la prolactina, doctores, que se produce por mecanismo inhibitorio, recuerda, la única que se produce por mecanismo inhibitorio, se produce a nivel de la adenohipófisis y va a actuar a nivel de la glándula mamaria, produciéndote secreción láctea. No te confundas con la oxitocina, doctores, que se produce más bien eyección de la leche materna, es decir, su función es la contracción de las células mioepiteliales, ¿ok? De la oxitocina. Bien, vemos a este lado, doctores, entonces acá tenemos el hipotálamo, la pituitaria anterior. Son las hormonas. Recuerda, doctores, las hormonas que están a nivel del hipotálamo generalmente son las liberadoras, es decir, las que tienen una R, para que recuerdes, ¿ok? Las que tienen una R es la que se están sintetizando a nivel del hipotálamo, ¿bien? Por lo tanto, la hormona liberadora de corticotropas te va a liberar ACTH, ¿listo? La GnRH, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, LH y FSH. La hormona liberadora de tiroides, la hormona estimulante de tiroides te libera, ¿ok? Muy bien. Y por el otro lado, doctores, tenemos la hormona de crecimiento, es decir, la hormona liberadora de crecimiento, y tenemos la prolactina. La dopamina, recuerda que inhibe la prolactina, ¿ok? Al igual que el péptido inhibidor, el PIF, ¿no? Quiero que veas acá un dato muy importante, la somatostatina. La somatostatina central, doctores, ¿no es cierto? Recuerda que te va a inhibir. Al igual que la somatostatina gástrica, también su función es inhibir. Y la somatostatina, fíjate que te inhibe la TSH y la hormona de crecimiento. Pregunta de examen. La GH es inhibida por la somatostatina. Y quiero que veas otro datito muy importante, que por ahí ya te pueden preguntar muy rebuscado, pero ha sido pregunta examen afuera. La TSH también, doctores, estimula, ¿ok? Esta de acá, perdón, la TRH, a la vez que estimula la TSH, la hormona liberadora de tirotropina, de tiroides, te va a estimular ¿a quién crees? A la prolactina, doctores. Por eso generalmente estos pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no es cierto? Que tienen hipertiroidismo, es decir, elevación de la TRH, ¿no es cierto? A nivel central, te puede cursar con galactorrea, porque es un estímulo para la prolactina, la hormona liberadora de tiroides. ¿Ok? Datito ahí entonces. Son las basofílicas y las acidófilas. ¿Listo? Ok, entonces, doctores, acá también vemos, según la biosíntesis hormonal, según su naturaleza química, que también han venido preguntas de examen, si recuerdas, ¿no? Entonces vamos a tener hormonas esteroideas, hormonas tipo aminas, ¿no es cierto? Hormonas peptídicas o proteicas, dependiendo de la cantidad de aminoácidos, las hormonas glucoproteicas, ¿no es cierto? Y también las hormonas de vitaminas. ¿Cuáles son, doctores, las hormonas esteroideas? Entonces acuérdate, los que tienen esteroideas. Son las hormonas, doctores, liberadas de colesterol. Es decir, hablamos de la testosterona, hablamos de la progesterona, de los estrógenos, de los glucocorticoides, es decir, el cortisol es una hormona esteroidea, porque deriva del colesterol. Los mineralocorticoides, correcto, como la aldosterona, también es derivada del colesterol, por lo tanto es de tipo esteroidea. Muy bien. Las hormonas tipo amina, doctores, son las que derivan del aminoácido, como la fenilalanina, como la tirosina, el triptófano. Es decir, acá tenemos las catecolaminas. Las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina y las hormonas tiroideas como T3 y T4. Ahí tienes tu mnemotecnia, doctores, para que lo recuerdes. ¿Ya? Muy bien.
Y las otras, doctores, son las hormonas peptídicas y las hormonas proteicas. Las hormonas peptídicas son aquellas que tienen más de 10 aminoácidos, pero menos de 100. Y las proteicas son las que tienen más de 100 aminoácidos. Por ejemplo, doctores, la oxitocina, la vasopresina son peptídicas. Ya, eso debes recordarlo. Oxitocina y vasopresina, que se liberan a nivel del hipotálamo, son peptídicas. La prolactina, el glucagón, la insulina, la ACTH, la GH son proteicas. Acuérdate, pro de prolactina, ¿ok? Y en relación más o menos lo que tienen en relación a la insulina. Ya, acuérdate así. Por ejemplo, el GH es una hormona contrarreguladora, tiene relación con insulina. Son hormonas proteicas, más de 100 aminoácidos. Y las hormonas glucoproteicas, doctores, es una proteína unida a uno o más grupos de ¿qué? De carbohidratos. Y tu mnemotecnia es fácil, filete, son glucoproteicas, ¿ok? Entonces acuérdate que el filete tiene glucoproteico, o es glucoproteico si quieres. Entonces tenemos, doctores, FSH, la LH y la TSH. Son las hormonas glucoproteicas. Muy bien. Y también, doctores, vamos a tener las hormonas liberadoras de vitamina. ¿Cuál ha sido pregunta de examen? Esta de acá. Te decían vitamina derivada, perdón, hormona derivada de vitamina, te decía la pregunta. Y viene a ser la vitamina D. Y también, doctores, la vitamina A. ¿Okay? Según sus propiedades bioquímicas, también debe recordar que hay hormonas lipofílicas y hay hormonas hidrofílicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las lipofílicas? Son las hormonas esteroideas, por lo tanto serán hidrofóbicas, ¿no es cierto? Y también las hormonas tiroideas, recuerden. ¿Cuál es termotecnia? Estir. Ya, las esteroideas y las tiroideas son lipofílicas y más bien las hormonas hidrofílicas viene a ser péptido y proteína y las derivadas de amina. ¿Ok? Excepto las hormonas tiroideas, recuerda, porque las hormonas tiroideas también vienen de amina. Las hormonas tiroideas son lipofílicas. ¿Ok? Entonces acá también, doctores, tenemos la clasificación que ya lo acabamos de mencionar. Muy bien. Avanzamos. Doctores, acá tenemos algunos datos que debe recordar. La ADH, recuerda que va a actuar a nivel del riñón, ¿no es cierto? Aumentando la captación de agua porque es una hormona antidiurética, ¿no es cierto? Aumentando la reabsorción de agua a nivel de la acuaporina A2, ¿no es cierto? Recuerden eso. ¿Qué criterio qué características clínicas nosotros debemos recordar, doctores? Recuerden que el estímulo para la secreción de la osmolaridad plasmática, ¿no es cierto? También tenemos regulado por la hormona antidiurética. Por ejemplo, doctores, si es que nosotros tenemos mucho osmolaridad dentro del plasma, tenemos que reabsorber mayor cantidad de agua. Por lo tanto, la hormona antidiurética tiene que ejercer mayor acción, ¿no es cierto? Y recuerda, doctores, que en el SIJA, ¿no es cierto?, es una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir? Que se está produciendo mucha hormona antidiurética. Por lo tanto, doctores, si se está produciendo mucha hormona antidiurética a nivel del túbulo colector, lo que va a suceder, doctores, es bastante reabsorción de agua. ¿Correcto? Bastante reabsorción de agua. Por lo tanto, te va a disminuir la osmolaridad plasmática y más bien te va a aumentar la osmolaridad urinaria. La causa más frecuente, recuerden, de hiponatremia normovolémica es el llamado SIJA, ¿ok? Eso debemos recordar, doctores. Muy bien. Y también, doctores, la hormona liberadora de ACTH, ¿no es cierto? Te aumenta la ACTH, recuerda la MSH, ¿no es cierto? ¿Ya? La hormona estimulante de melanocitos, ¿no es cierto? Esto de acá, doctores, recuerda que está disminuido en el uso crónico de esteroides. La dopamina, doctores. ¿Qué te hace la dopamina? Te inhibe, recuerda, la prolactina. También la TSH. ¿Ok? Muy bien. La GnRH, doctores, ¿qué te va a hacer? La GHRH, es decir, la hormona liberadora de la GH, de la hormona de crecimiento, te va a aumentar la hormona de crecimiento. Va a estar aumentado, recuerda, esta hormona, ¿en quién? En la acromegalia. En la acromegalia vamos a tener, doctores, aumentado. ¿Ok? Muy bien. La GnRH es la hormona liberadora de gonadotropinas como la FSH y la LH.
¿ok? Estas hormonas que ya lo mencionamos que van a actuar a nivel de ovario o a nivel de testículo, la FSH produciéndote reclutamiento folicular del desarrollo del folículo y la LH, doctores, produciéndote la ovulación, recuerda. Ya es un dato importante que debes recordar, la ovulación previo estímulo de estrógenos, ¿ok? Previo estímulo de estrógenos. Y recuerda, doctores, que este va a estar suprimido por una hiperprolactinemia, ¿ok? Va a estar suprimido por una hiperprolactinemia. Muy bien. Ojo que esta GnRH se va a liberar, recuerdan ustedes, en pulsos, ¿no es cierto? Si tenemos los pulsos rápidos, te liberan LH y los pulsos lentos FSH, ¿no? La hormona estimulante de melanocitos, doctores, te va a aumentar la melanogénesis, ¿no? Un dato importante que debes recordar. Por lo tanto, doctores, te aumenta la melanogénesis, que te va a provocar una hiperpigmentación, por ejemplo, causa de hiperpigmentación en la enfermedad de Cushing. ¿Recuerdas que la enfermedad de Cushing, doctores, quién tenemos aumentado? Tenemos aumentado el cortisol. Ya puede ser por un aumento dependiente de ACTH o independiente de ACTH. ¿Ok? Muy bien. Pero recuerda, doctores, que tanto de la hormona estimulante de los melanocitos y de la ACTH comparten una misma molécula precursora que viene a ser la propia melanocortina. Por eso es que encontramos una hiperpigmentación, ¿no es cierto?, en la enfermedad, en el síndrome en la enfermedad de Cushing, ¿ok? Muy bien. Y también, doctores, encontramos, por ejemplo, una hiperpigmentación, recuerden ustedes, en la enfermedad de Addison, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La oxitocina. También ya lo mencionamos, doctores, la oxitocina lo que te va a producir, doctores, es la contracción de las células mioepiteliales, ¿ok? Para la eyección de la leche materna. La prolactina, por lo tanto, te estimula más bien la lactogénesis, ¿ok? Y te disminuye la GnRH, ¿ya? Por eso, doctores, se entenderá que, por ejemplo, cuando un paciente tiene un adenoma productor de prolactina, a nivel central, estamos hablando, ¿no es cierto? Lo que hay es una disminución de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. Por lo tanto, estas pacientes cursan con una amenorrea, por ejemplo, ¿no? De causa central, es decir, de tercer o cuarto compartimento, ¿no? Muy bien. Y la somatostatina, doctores, lo que te va a producir es una disminución de la hormona de crecimiento y la TSH. Y la TRH te aumenta la TSH, la prolactina, ¿no es cierto? Muy bien. Y recuerda, cuando un aumento de la TRH, doctores, puede ser un hipotiroidismo, ya puede ser, doctores, primario o secundario, ¿no es cierto? Muy bien. Y recuerda que incrementa la secreción de prolactina y te puede producir galactorrea. Ya, por eso que en estos pacientitos, ya mencionamos hace rato, pueden cursar con galactorrea, porque te aumenta la secreción de prolactina, esta hormona, la TRH. Y ahí tenemos, doctores, otros tipos de hormonas, ¿no es cierto? Que ya lo mencionamos, ahí tienes para que lo repase. Recuerda, las que tienen R, doctores, son hipotalámicas, ¿ya? La estimulante de la secreción de adrenocorticotropa, ¿no es cierto?, que va a estimular la TSH, la estimulante de la secreción de hormona tirotropa, que estimula la TSH, la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no es cierto?, que te va a estimular la FSH, LH, a nivel de gónadas, ¿no es cierto?, a nivel de gónadas, y la inhibidora de liberación de la hormona de crecimiento, o también denominado somatostatina, recuerden, te inhibe la hormona de crecimiento, y el PIF, que va a ser la hormona inhibitoria de la liberación de la prolactina, ¿ok? Y también, doctores, tenemos las hormonas hipofisarias, la TSH, que te va a liberar las hormonas tiroideas, ¿no es cierto?, tanto T3 como T4, la adrenocorticotropa, que te libera glucocorticoides y andrógenos, ¿ya? La prolactina, ¿no es cierto?, la producción de leche. La GH, que es la hormona de crecimiento, estimula el crecimiento, ¿no es cierto?, a nivel del hueso, ¿no? Y recuerda también a nivel del músculo, te produce o te aumenta la glucosa. La FSH, que es la folículo estimulante, estimula el desarrollo de los folículos y la espermatogénesis en el testículo. La hormona luteinizante produce la ovulación, recuerda, ¿no? Y además en los estrógenos y progesterona y testosterona en los testículos a nivel de las células de Leydig, ¿ok? De las células de Leydig. La hormona antidiurética, que va a actuar a nivel del riñón, te aumenta la reabsorción de agua en los túbulos colectores del riñón. Y la oxitocina, recuerda,
que más bien lo que te va a producir, doctores, es la secreción de leche. ¿Ok? La secreción por la contracción de las células mioepiteliales. ¿Ok? Recuerda que la oxitocina y la antidiurética tienen secreción a nivel de la neurohipófisis. Veamos, doctores, ahora la tiroides. ¿Ok? La tiroides. Entonces tenemos la tiroides que va a tener una forma de H, doctores, ¿no es cierto? Que tiene un glóbulo piramidal que se va a ubicar entre los anillos C2 y C4, ¿ok? ¿Y entre qué vértebras? Entre la cervical 5 y la torácica 1. Principalmente, doctores, ahí se relaciona o ahí está su localización topográfica de la tiroides, ¿no es cierto? Vamos a ver que se localiza entonces por delante de la tráquea, ¿no? ¿Cuál va a ser su irrigación, doctores? Va a estar dado por dos tipos de arterias, una arteria tiroidea superior, arteria y vena, que vienen de dónde, doctores? De la arteria carótida externa, ¿ok? De la arteria carótida externa. Y también, doctores, tenemos una arteria tiroidea inferior que no viene de la carótida externa, sino viene más bien de la arteria subclavia. Entonces, por ahí que te pueden preguntar, ¿de dónde es la rama tiroidea inferior? Recuerda que es rama de la subclavia, mientras que la tiroidea superior es rama de la carótida externa, ¿ok? Eso debemos recordar. Recuerda que tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, ¿no? Y en la parte posterior está relacionado, recuerda, con las hormonas paratiroides, ¿no es cierto? En la parte posterior. Muy bien. Y, doctores, si lo vemos desde un punto histológico, recuerda que esta glándula tiroides va a tener un coloide, va a tener una célula parafolicular, va a tener una célula folicular. Las células parafoliculares, las que están al costado de las células foliculares. Recuerda que las células parafoliculares, o también denominadas células C, lo que te van a producir, doctor, es células C, porque te producen calcitonina. ¿Ok? Te producen calcitonina. Y las células foliculares, que viene a ser el tiroidocito. Recuerda que esto lo vamos a mencionar más adelante juntos con el coloide. ¿Ya? Entonces, esta célula tiroidocito, ¿no es cierto? Juntos con el coloide, recuerda que a nivel del coloide, doctores, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener proteína que te van a ayudar a la síntesis de las T3 y a la síntesis de la T4. ¿Ok? Muy bien, eso debemos recordar, doctores. ¿Cuál viene a ser esa proteína? La tiroglobulina. La tiroglobulina lo tenemos a nivel del coloide. ¿Ok? Y tenemos también, doctores, ahí los capilares. ¿Cuál viene a ser el epitelio, doctores, de la glándula tiroidea? Es un epitelio simple cúbico. Pregunta de examen. Epitelio simple cúbico es el que tiene la glándula tiroides. Muy bien, entonces veamos, doctores, cómo se produce la secreción de estas hormonas tiroideas. Tenemos acá el hipotálamo, te va a liberar la TRH, ¿no es cierto?, a nivel de la pituitaria anterior. Y por medio de la hormona estimulante de la tiroides te va a liberar la T3 y la T4. Y te va a producir efecto a nivel de los órganos, ¿no? Muy bien. Doctores, recuerda que esto va a tener un feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Que si hay un aumento de T3 y T4, te va a producir un feedback negativo, ordenándolo al hipotálamo que deje de producir hormona liberadora, porque hay mucha T3 y mucha T4. Por lo tanto, doctores, si es que hay mucha T3 y mucha T4, se denominará hipertiroidismo. Entonces, desde acá quiero que recuerdes que en el hipertiroidismo hay un aumento de T3 y aumento de T4. Por lo tanto, por el feedback negativo que te hace, te va a producir más bien una disminución de TSH. Y ese es el marcador que vas a encontrar en el hipertiroidismo. Y sucede lo contrario con el hipotiroidismo. Muy bien. Doctores, y por acá tenemos, bueno, el tejido periférico donde van a actuar. Tenemos la sangre, ¿no es cierto? Y por la sangre viene el yodo. El yodo, doctores, por medio va a pasar por un simporte yodo-sodio, así se denomina. El yodo ingresa a la tiroides mediante un simporte de yodo-sodio. Eso es lo primero que sucede. Esa es la captación, ¿ok? ¿A dónde va a entrar, doctores? Al folículo tiroideo, ¿ok? Muy bien, acá tenemos el lumen folicular, es decir, este viene a ser el tiroidocito, el que acabamos de ver acá, ¿ok? Este es el tiroidocito, todo esto de acá. Y lo que está, esto de acá, el lumen folicular viene a ser el coloide, ¿ok? Y ahí dijimos que estaba la tiroglobulina, ¿no es cierto?, para la producción de estas hormonas. Muy bien, entonces, doctores, acá estamos, entra el yodo, ¿no es cierto? Y vemos que la tiroglobulina va a ir hacia el coloide por medio de una proteína llamada pendrina, ¿ok? Va a pasar, doctores,
alcaloide. Entonces pasa al lumen el yodo por el lumen folicular mediante la pendrina. Es el segundo paso. Ahora, doctores, esto de acá sí debe recordar. La organificación, ¿no es cierto? El acoplamiento. Primero tienes que recordar la oxidación. Oxidación, organificación y acoplamiento. ¿Ya? Eso de ahí, doctores, el acoplamiento que se van a unir estos de acá, son los 3 pasos más importantes que debe recordar. Entonces, la oxidación, doctores, la oxidación va a ser el paso de yodo, ¿no es cierto?, a un yodo oxidado. Entonces, lo primero que pasa a través de la tiroidea peroxidasa, ¿no es cierto?, del TPO, a través del TPO, convierte el yodo a yodo 2 y luego lo organifica en la tiroglobulina que tiene restos de tirosina. Esta tiroglobulina, doctores, tiene restos de tirosina. ¿Ok? Este tiene restos de tirosina. Y lo va a organificar. ¿Ok? Eso es lo que se llama la organificación. Entonces, esta tiroidea peroxidasa, esta hormona tiroidea peroxidasa, doctores, va a actuar a nivel de la oxidación y va a actuar a nivel de la organificación. Se entenderá, doctores, por lo tanto, si es que hay un defecto de esta tiroidea peroxidasa, en conclusión no se va a producir las hormonas tiroideas. Esto, doctores, se ve en la digamos en el hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo, doctores, va anticuerpos contra esta TPO. Va anticuerpos, doctores, contra la tiroidea peroxidasa. Por eso no va a haber producción de hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces ya te voy mencionando un poco de clínica. Muy bien. Por lo tanto, sucede la organificación, doctores. La organificación es la unión de la tiroglobulina, ¿no es cierto?, que tiene sus restos de tirosina. Ya se va a organificar con el yodo. Luego viene, doctores, el acoplamiento, ¿no es cierto? Este acoplamiento, doctores, va a ser, acá tenemos el monoyodo tironina, el diyodo tironina, ¿no es cierto? Cuando se une, doctores, un monoyodo con un diyodo, se va a formar la T3, porque tenemos un mono y un di, son 3. Si es que se unen 2 di, se van a formar, doctores, el T4, ¿ok? Se forma entonces el T4. ¿Mediante quién también? Mediante la tiroidea peroxidasa. También actúa a este nivel, si te das cuenta. Ya, por eso mucha importancia tiene esta tiroidea peroxidasa. Entonces, doctores, luego ya se está formando la T3 y la T4. Pasa por medio de endocitosis, ¿a dónde? Al tiroidocito nuevamente. Y, doctores, pasa a la circulación la T4 y la T3. ¿Ok? Entonces se reabsorbe al folículo, ¿no es cierto?, esta tiroglobulina más T3 y T4 y luego los lisosomas los liberan al torrente sanguíneo. El T4, doctores, se va a convertir en T3 a nivel periférico. Recuerda, la producción del T4 100% es a nivel de tiroides, mientras que la producción de T3 solamente, doctores, es el 20% a nivel de tiroides. Por lo tanto, el resto, la T3, doctores, va a ser producido a nivel periférico a partir de la T4 por medio de las desionidasas, ¿no es cierto? Por medio de las desionidasas, es decir, la T4 se va a convertir a T3, ¿correcto? Y recuerda que la T4 es la más abundante que la T3, pero la T3, doctores, es la más activa, ¿correcto? Es la más activa. Muy bien, y luego ya va a formar, doctores, su función. Quiero que veas acá los fármacos donde actúan, porque ya ha sido pregunta de examen, doctores. Los fármacos, doctores, van a actuar a nivel de la oxidación, si te das cuenta, ¿no es cierto? El propiltiouracilo, ¿no es cierto?, y el metimazol van a actuar a nivel de la oxidación, ¿ok? Los dos actúan a nivel de la oxidación. Y el propiltiuracilo, además, doctores, actúa a nivel del acoplamiento. ¿Ok? A nivel del acoplamiento. ¿Ya? Muy bien. Y además, el propiltiuracilo actúa a nivel de la desionidación. Es decir, en la conversión de T4 y de T3. Fíjate que el propiltiuracilo tiene más órganos, más receptores donde actuar, ¿no es cierto? Pero, doctores, el metimazol es más potente que el propiltiuracilo.
¿Ok? Es más potente que el propiltiouracilo. Muy bien. Listo. Continuamos. Ahora, doctores, veamos paratiroides. La glándula paratiroides, doctores, recuerden dónde se encontraba esta glándula paratiroides. Se encontraba detrás de la glándula tiroides. ¿Cuántas glándulas paratiroides, doctores, son? Son 4, que se encuentran en la parte posterior de la tiroides. Entonces tenemos derechas, izquierdas, inferiores y superiores. ¿Ok? Son 4. Son pequeñas, te dice como lentejas. ¿No es cierto? Que van a actuar, doctores, estas hormonas paratiroideas. Estas hormonas paratiroideas te van a liberar, doctores, la PTH, que es la hormona paratiroidea. Su función principal de la PTH, doctores, es aumentar el calcio. ¿No es cierto? Su función de la calcitonina que se producía en las células parafoliculares o tipo C es disminución del calcio. Entonces esas dos se contraponen, la calcitonina y la paratormona. ¿Ok? Entonces vemos acá, doctores, a nivel de la paratiroides hay una, doctores, hay una circulación, ¿no es cierto? Hay una PTH a nivel de la circulación, ¿no? Por estímulo, ya sea porque hay una disminución de calcio, ya sea porque hay un aumento del fosfato o porque hay una disminución de la vitamina D3, es decir, de la vitamina D activa, de la 1,25 hidroxivitamina 3, ¿correcto? Por lo tanto, doctores, actúa a nivel renal, ¿correcto? A nivel renal. ¿Qué hace a nivel renal, doctores? Aumenta la síntesis de T3, recuerda. A nivel de la reabsorción, lo que sucede es que aumenta la reabsorción de calcio, ¿no? Disminuye la reabsorción de fosfato. Y acá es otra cosa que quiero que recuerdes. Generalmente el calcio con el fosfato siempre están en sentido contrario. Siempre son contrarios. Cuando el calcio aumenta, el fosfato disminuye. Cuando el fosfato aumenta, el calcio disminuye. Y en la secreción urinaria hay disminución de calcio y aumento de fosfato. ¿No es cierto? Muy bien. Eso es lo que va a suceder. Y también te va a dar, doctores, cuando ya hay un aumento de la vitamina D3 activa, le dice, bueno, ya para de secretar la PTH, ¿no? Se llama el efecto inhibitorio. Esta PTH, doctores, tenemos acá la vitamina D activa, ¿correcto? Muy bien. Entonces, doctores, esta PTH te va a ayudar para la secreción de 25 hidroxovitamina D3, que va a llegar a nivel hepático, ¿correcto? La primera activación, recuerda que se produce a nivel hepático. La segunda activación se produce a nivel renal, donde ya tenemos la vitamina D3 activa por medio de la 1-alfa hidroxilasa. Pero ¿quién estimula esto, doctores? La PTH y estimula la disminución del fosfato. Por lo tanto, doctores, entenderá si es que hay un aumento del fosfato, lo que va a suceder es que hay una disminución de la vitamina D. Esta vitamina D3 activa, doctores, va a actuar a nivel del hueso y a nivel del intestino. A nivel del intestino, la vitamina D3 lo que va a permitir es la absorción de calcio. Aumenta la absorción de calcio, ¿correcto? A nivel intestinal y de fosfato. Pero principalmente, recuerda, aumenta la absorción de calcio. Y a nivel de huesito, lo que va a suceder, va a aumentar la reabsorción ósea. Aumenta la resorción ósea. ¿No es cierto? Para que se libere mayor cantidad de calcio a nivel sanguíneo, a nivel de sangre. Por lo tanto, si hay una insuficiencia renal, doctores, si hay una enfermedad renal crónica, no te va a producir esta vitamina D3 activa y el paciente puede cursar con una hipocalcemia. ¿Ok? Veamos, doctores, la regulación. Cuando hay una disminución de calcio sérico, se tiene que aumentar la PTH para la liberación de calcio. Cuando hay un aumento del fosfato sérico, también tiene que aumentarse la secreción de PTH para que aumente la producción de calcio. Si hay una disminución del magnesio, tiene que aumentar la PTH. Y acá hay un dato que quiero que recuerdes. Cuando tenemos, doctores, una hipocalcemia, una disminución de calcio en la sangre, refractaria al tratamiento, es decir, a este paciente le estás dando calcio y no te responde al tratamiento. Tú tienes que descartar, doctores, que el paciente no tenga una hipomagnesemia.
Porque la hipomagnesemia, doctores, te produce una hipocalcemia. Ojo, cuando hay una disminución poca de magnesio, te aumenta la PTH, es decir, aumenta el calcio. Pero cuando hay una disminución bien pronunciada de magnesio, más bien te disminuye la PTH, por lo tanto te va a disminuir el calcio. ¿Ya? Entonces, ha sido motivo de pregunta de examen esto también. Si te dicen una hipocalcemia refractaria al tratamiento, ¿en qué debemos sospechar, doctores? En una hipomagnesemia. ¿Ok? Muy bien. Las causas comunes de hipomagnesemia, por ejemplo, diarrea, diuréticos, alcohol, aminoglicósidos, que te van a disminuir el magnesio, ¿no? La calcitonina, doctores, recuerda dónde va a estar la calcitonina. La calcitonina va a estar o se va a producir a nivel de las células C, de las células parafoliculares de la tiroides. ¿Correcto? ¿Cuál es su función de la calcitonina? Disminuye la resorción ósea. ¿Ok? Disminuye la resorción ósea. Porque la función principal de la calcitonina, doctores, ¿qué va a ser? Va a ser la disminución de calcio, es decir, su función de la calcitonina es disminuir el calcio en la sangre. Por lo tanto, si la calcitonina detecta que hay un aumento de calcio exagerado en sangre, se tiene que aumentar esta para que disminuya su resorción ósea. Por lo tanto, habrá menos calcio en la sangre, ¿no es cierto? Ahí está. La calcitonina va a disminuir su resorción ósea, ¿no? Muy bien. Y recuerda que va en oposición a la PTH, la calcitonina. Ahora, doctores, veamos la glándula suprarrenal. ¿Ok? La glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal van a ser dos glándulas que se van a encontrar en el polo superior de los riñones. Acá tenemos las glándulas suprarrenales, por eso su nombre, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su irrigación, doctores? Va a estar dado, el polo superior, la parte más superior, va a estar dado por las arterias sufrénicas, ¿no es cierto? Por las arterias frénicas, inferiores. Va a estar dado por la arteria suprarrenal media y por la arteria suprarrenal inferior. La arteria suprarrenal media viene directamente de la aorta abdominal, mientras que la arteria suprarrenal inferior viene de la arteria renal, ¿ok? En ambos lados. Muy bien. ¿Qué debemos recordar, doctores, de esto? Su histología. En la glándula suprarrenal vamos a tener una corteza suprarrenal y vamos a tener una médula suprarrenal. ¿Listo? Dentro de la corteza suprarrenal, doctores, tú debes recordar tres zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Una zona reticular, que vemos acá, una zona fasciculada y una zona glomerular. ¿Cuál es la más abundante? La zona fasciculada, ¿ok? Pero ¿cuál es lo más importante que debe recordar, doctores? La producción de cada una de estas zonas. En la zona glomerular, ¿qué se produce, doctores? Mineralocorticoides, ¿ok? Se produce mineralocorticoides, ¿ok? Por regulación de la angiotensina 2, ¿no? Es decir, la producción final de esta va a ser la aldosterona. Por lo tanto, la zona glomerular te produce aldosterona. ¿Cuál ha sido la pregunta de tu examen, doctores? ¿La aldosterona dónde se produce? En la zona glomerular. Fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Por el otro lado tenemos la zona fascicular. La zona fascicular se produce por acción de la ACTH o de la CRH. Se producen los glucocorticoides. Entonces en la zona fasciculada se va a producir los glucocorticoides, es decir, se produce el cortisol. Muy bien. En la zona reticular, doctores, por acción de la ACTH, ¿no es cierto? La CRH también se va a producir los andrógenos. Por lo tanto, tenemos la dihidroepiandrosterona, ¿no es cierto? Que se va a producir a nivel de la zona reticular. Nuevamente, zona glomerular se produce aldosterona. Zona fasciculada se produce el cortisol. Y en la zona reticular se producen los andrógenos. En la zona, a nivel de la médula, doctores, ya pasamos a médula, ¿no es cierto? Acá tenemos la médula, parte más interna, ¿no es cierto? Se va a producir, ahí tenemos las células cromafines. Toda célula cromafin, ¿qué te va a producir? Las catecolaminas, doctores. Adrenalina, noradrenalina. Esa es la producción de la médula. Bien. Cuando nosotros veamos patología de glándula suprarrenal, de insuficiencia suprarrenal, nos vamos a enfocar acá, doctores.
en la corteza, ¿ok? Y también vamos a ver la patología que se produce a nivel de la médula. Bien, a nivel del páncreas, y con esto terminamos de básicas, estamos viendo lo más importante de básicas, ¿ya? Para que ustedes se ubiquen. El páncreas, doctores, pregunta de examen, ¿ya? Entonces acá estamos viendo los puntos claves y los que han venido en tu pregunta de examen. Te dice que se localiza en la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? El páncreas. O la otra forma de pregunta es que la cabeza del páncreas se localiza en la segunda porción del duodeno, que es en forma de C. ¿Ok? Esa ha sido tu pregunta de examen. Entonces, doctores, este páncreas, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su irrigación? Su irrigación va a salir, doctores, del tronco celíaco. ¿Ok? Tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco, doctores, va a dar 3 ramas, recuerdan ustedes. La arteria coronaria estomáquica izquierda, o también denominada arteria gástrica izquierda, el tronco celíaco. La otra arteria que te va a dar es la arteria esplénica, ¿correcto? Y la otra arteria que te va a dar, doctores, es la arteria hepática común. ¿Ok? Acá está. La arteria hepática común. Esa es la otra arteria que te va a dar. Entonces el tronco celíaco te genera la arteria gástrica izquierda, o también denominado coronaria estomáquica, la arteria esplénica y la arteria hepática común. La irrigación del páncreas va a estar dado por la arteria esplénica, obviamente la arteria esplénica, ¿no es cierto? Tenemos la arteria dorsal pancreática, o también denominada arteria de la Target, ¿recuerda? Muy bien. De la arteria hepática común va a salir la arteria hepática propia, que tenemos acá, que se va a ir hacia el hígado, y tenemos la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal, doctores, va a dar para arterias, ¿no es cierto? La parte anterior, la pancreatoduodenal, ¿no es cierto? Anterior, y la pancreatoduodenal posterior. Entonces, ¿de dónde vienen las arterias pancreatoduodenales? Anterior y posterior. Ojo, que son superiores. Superiores. ¿De dónde vienen, doctores? De la arteria gastroduodenal. Y esta arteria gastroduodenal también recuerda que va a dar una arteria, por eso se llama gastroduodenal, porque también va a dar una arteria para el estómago, que viene a ser la gastroepiploica derecha. Porque la gastroepiploica izquierda, recuerda que sale de la arteria esplénica, ¿ya? Y también, doctores, a nivel de la aorta abdominal va a salir la arteria mesentérica superior. Recuerda que la arteria mesentérica superior sale a nivel de L1, el tronco celíaco, a nivel de T12, 2C, celíaco, ¿ok? Muy bien, entonces a nivel de L1 sale la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior da las arterias pancreatoduodenales inferiores, ¿ok? Las arterias pancreatoduodenales inferiores, ya sea anterior o posterior. Y se produce todo el sistema pancreatoduodenal. Ese, doctor, viene a ser la irrigación del páncreas, ¿ya? Este páncreas tiene su conducto pancreático, su conducto principal, ¿no es cierto? Que va a desembocar juntos con el colédoco a nivel de la papila o la ampolla de Vater, ¿no? Formando el esfínter de Oddi en la segunda porción del duodeno. Lo que debemos recordar del páncreas, doctores, es que tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. La función exocrina se va a ir a través del conducto pancreático, es decir, la función exocrina es cuando se va hacia el intestino y la función endocrina hacia la sangre, ¿no es cierto? Muy bien, la función exocrina es la más abundante, doctores, 98-99% función exocrina, la secreción de las enzimas pancreáticas para la digestión de los alimentos. Por el otro lado tenemos las endocrinas y es la que nos importa. La función endocrina de acuerdo a las células que se va a presentar. Las células beta, las células alfa principalmente. Las células beta, ¿qué te secretan? Insulina. Las células alfa te van a secretar glucagón, ¿ok? Las células alfa entonces te secretan glucagón. También, doctores, tenemos, por ejemplo, las células delta que te secretan somatostatina, ¿no? También tenemos, doctores, las células G que te secretan, pero en pequeña cantidad, que te secretan gastrina, ¿no? Por eso es que se produce el gastrinoma a nivel pancreático.
Recuerda que las células G, la gastrina, te aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, estos gastrinomas producen con úlceras gastroduodenales. Bien. Entonces, doctores, veamos que estas células beta te van a producir insulina. A eso queremos llegar. Entonces, la producción de la insulina. Doctores, acá tenemos una célula dependiente de insulina. ¿Cuál es la función de la insulina, doctores? Veamos acá, a través de la fosforilación de una tirosina. Podemos tener dos vías, por ejemplo, una vía de la fosfoinositidina 3, ¿no es cierto? Y la otra vía que te va a producir la síntesis de ADN o el crecimiento celular. Esta es la vía que nos importa, doctores, porque a través de esta vía es que se va a producir la absorción de glucosa dentro de la célula. ¿A través de qué GLUT? Del GLUT tipo 4, ¿ok? A través del GLUT tipo 4. ¿Y qué te va a producir? Por lo tanto, la insulina, doctores, te va a producir la formación de glucógeno, ¿correcto? Una gluconeogénesis. Te va a producir aumento de la síntesis de lípidos, aumento de la síntesis de proteínas, es decir, una proteogénesis y una lipogénesis. Esa es su función principal de la insulina, doctores, que debes recordar, ¿ya? Porque ha sido motivo de pregunta de examen. ¿Cuál es la función, doctores, de la insulina? Te dice, ¿no es cierto? Y la función, doctores, de la insulina viene a ser la producción de glucógeno, es decir, que esta glucosa se convierte en glucógeno. La gluconeogénesis, la síntesis de lípidos y la síntesis de proteínas. Por lo tanto, doctores, lo contrario, ¿qué será? Este es estimula. Por lo tanto, doctores, ¿qué te va a inhibir? Inhibe lo contrario, es decir, inhibe la degradación del glucógeno. Por lo tanto, te va a inhibir, doctores, te va a inhibir la glucógenolisis. Te va a inhibir la lipólisis y te va a inhibir la proteólisis. Lo contrario, ¿no es cierto? Entonces recuerda, doctores, estos efectos que va a tener la insulina, efectos anabólicos, que te va a aumentar el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, ¿ok? Además, doctores, te va a aumentar la síntesis, ¿no es cierto?, de glucógeno, ¿ok? Y almacenamiento también. La síntesis y almacenamiento de glucógeno. La síntesis de triglicéridos, ya dijimos, lipogénesis, ¿no es cierto? Muy bien. Retención de sodio, te produce proteogénesis, ¿no es cierto? Además, doctores, te va a producir la captación celular de potasio. Por eso recuerda que en una hipercalemia, el manejo es con insulina, porque lo que hace es meter el potasio a la célula, ¿ok? Muy bien. Además, doctores, vamos a ver que hay una disminución de la liberación de glucagón y también hay una disminución de la lipólisis, lo que mencionamos, ¿no? Muy bien. Y recuerda que a diferencia de la glucosa, doctores, la insulina no atraviesa la placenta. Datito, la insulina no atraviesa la placenta, ¿ok? Por este lado, doctores, vemos cómo se va a producir esta insulina, ¿ok? Esta insulina ya está actuando a este nivel. Acá vemos la producción de insulina. Entonces, doctores, vemos una vez que la glucosa entra, entonces se tiene que producir insulina. Y, doctores, se va a producir una despolarización a partir de este canal, ¿no es cierto? Potasio ATP. Canal potasio ATP. Se produce la despolarización, entra el calcio a nivel intracelular y se produce la exocitosis de insulina. Por lo tanto, doctores, si es que tú bloqueas a este canal, al canal potasio ATP, ¿no es cierto? A este canal potasio ATP, tú estimulas más bien a este canal de potasio ATP, ¿no es cierto? Mayor despolarización. Es decir, doctores, acá ¿quién tenemos? Las sulfonilurias, ¿correcto? Tenemos las sulfonilurias. Y las metiglinidas también. Metiglinidas y sulfonilurias van a actuar a nivel de este canal potasio ATP, estimulando la secreción de insulina. Por eso que las sulfonilurias y las metiglinidas son secretagogos.
que lo vamos a mencionar más adelante. Bien, perfecto, doctores. Hemos terminado con básicas. Ahora pasamos a las patologías. Bien, veamos las patologías ahora. Comenzamos con patología tiroidea, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, doctores, recuerda, veamos la epidemiología y la patogenia. Lo más frecuente, doctores, viene a ser la enfermedad de Graves. ¿Ok? La enfermedad de Graves es lo más frecuente, recuerda. ¿Ya? Esta enfermedad de Graves, doctores, se va a producir o es de causa autoinmunitaria. ¿Ok? Es de causa autoinmune. ¿No es cierto? Es de causa autoinmune entonces. También hay otras causas de hipertiroidismo. Por ejemplo, el bocio multinodular tóxico. Por ejemplo, el adenoma tóxico. Estos dos de acá también te producen, doctores, hipertiroidismo. El bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. ¿Ok? El bocio multinodular tóxico generalmente es en pacientes mayor de 50 años. El adenoma tóxico generalmente es entre pacientes entre 30 a 50 años. Y la enfermedad de Graves generalmente es entre 20 a 30 años. ¿Ya? Es frecuente entonces en mujeres en relación de todo el hipertiroidismo, por lo tanto va a ir entre 20 a los 50 años. ¿No es cierto? Bien. La etiopatogenia, recuerda que hablamos de la enfermedad de Graves, es por anticuerpos, antirreceptores de TSH. Por lo tanto, los anticuerpos que vamos a encontrar en el hipertiroidismo es el llamado TSI. ¿Ok? Si es que en tu pregunta tú encuentras este anticuerpo, te dice TSI positivo, tú marcas hipertiroidismo. ¿Ya? Así te vienen las preguntas. Obviamente también veamos la clínica, doctores, que va a tener el paciente. Ya antes de ver la clínica, quiero que recuerdes de un fármaco que, ojo, también te puede producir hipotiroidismo por si acaso. Porque interfiere en la conversión de T4 a T3, ¿ya? Pero recuerda que la amiodarona, perdón. ¿Qué tuvo? Ya. Sí, está bien, la amiodarona, doctores, recuerda, esta de acá te produce un efecto que se llama el efecto Jod-Basedow. Jod-Basedow. ¿En qué consiste, doctores, el efecto Jod-Basedow? Es decir, cuando al paciente tú lo expones a gran cantidad de yodo, o cuando tú le das yodo al paciente, lo que va a hacer el paciente es aumentar las hormonas tiroideas. Aumentar las hormonas tiroideas como T4, T3. Aumenta las hormonas tiroideas. Lo contrario sucede, doctores, con el efecto de Golchaikov. Cuando tú le das yodo, lo que va a suceder es que el paciente disminuye más bien las hormonas tiroideas. Entonces acuérdate de los dos efectos. El efecto de Jod-Basedow, que te aumenta las hormonas tiroideas, y el de Chaikov, ¿no es cierto? Que te va a disminuir más bien las hormonas tiroideas, ¿ya? El de Golchaikov. ¿Cuál, doctores, viene a ser la clínica de este paciente? Va a tener una clínica neurológica. Esta clínica neurológica, los síntomas neurológicos más frecuentes que va a cursar el paciente es insomnio, irritabilidad. ¿Ok? Insomnio, irritabilidad. Y además, otro síntoma neurológico es el temblor esencial, doctores. Ya es otro síntoma neurológico que debemos recordar. A nivel de piel, doctores, intolerancia al calor. Piel húmeda y caliente. ¿Ves este pacientito de acá? Que está con su ventilador, ¿no es cierto? Porque estos pacientitos son intolerantes al calor. Disminución de peso. Recuerda, la piel es húmeda. Piel húmeda y caliente. ¿Ok? Y además te puede producir, doctores, una diarrea motora. Ya te puede producir una diarrea motora. Pérdida de peso. ¿Cómo está el apetito, doctores, en estos pacientes? ¿Cómo va a estar el apetito en estos pacientes, doctores? El apetito está normal. Ya está normal o ligeramente aumentado, porque va a tener bastante pérdida de peso.
¿Cuál es la manifestación cardiovascular más frecuente, doctores, que debes recordar? La manifestación cardiovascular más frecuente es la taquicardia sinusal, ¿ok? Y doctores, si es que te dicen cuál es la arritmia o el trastorno de ritmo asociado a hipertiroidismo, doctores, viene a ser la fibrilación auricular, ¿ok? La fibrilación auricular. O el paciente, doctores, puede tener una oftalmopatía infiltrativa, es decir, una oftalmoplegia exoftálmica, que forma parte de la triada de la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, doctores, lo que va a tener el Graves-Basedow va a tener un bocio, ¿no es cierto? Un bocio difuso. Y, doctores, va a tener un exoftalmos. ¿Ok? Va a tener un exoftalmo. Recuerda que se produce una infiltración inflamatoria a nivel de la órbita. Y el paciente tiene una mirada de asombro y una disminución del parpadeo. Además, el paciente va a tener una dermopatía infiltrativa localizada, que se produce, doctores, por un depósito ¿de qué? De mucopolisacáridos. ¿Ok? Esta dermopatía infiltrativa, ¿ya? Que es característico entonces del Graves-Basedow. Doctores, ¿cómo hacemos un diagnóstico del hipertiroidismo? Recuerda que podemos tener un hipertiroidismo primario o un hipertiroidismo secundario. Hablamos, doctores, de un hipertiroidismo primario cuando la afectación es a nivel de la glándula, ¿ok? Y hablamos de un hipertiroidismo secundario cuando es a nivel de hipófisis, o de un hipertiroidismo terciario cuando es a nivel de hipotálamo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, doctores, habíamos mencionado que esta glándula tiroides te va a producir T3 y te va a producir T4. ¿Qué sucede, doctores, si es que hay una disminución de esta T3 y T4? A nivel, se va a ir y va a actuar, ¿no es cierto?, hace un feedback a nivel del hipotálamo, diciéndote que te produzca mayor hormona estimulante de esta glándula tiroidea. Por lo tanto, va a aumentar la TSH. Entonces, doctores, en un hipertiroidismo primario, la TSH va a estar baja y la T4, las hormonas tiroideas, van a estar elevados. Lo que se pide para el diagnóstico es la T4, recuerda. TSH y T4, ¿ok? TSH, recuerda que es el screening, ¿ok? Es el screening, ¿ya? T4 libre pedimos, ¿no es cierto? Mientras que si es que hay un hipertiroidismo secundario, el problema, doctores, va a estar a nivel de hipotálamo. Por lo tanto, no se va a producir TSH. La TSH más bien va a estar disminuida. Como no se produce TSH, doctores, a nivel de la glándula tiroidea, tampoco se va a producir T3 y tampoco se va a producir T4, por lo tanto, están bajos. Entonces, en un hipertiroidismo, ya sea secundario o terciario, TSH, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, estamos hablando de un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces hay bastante producción, ¿ya? Perdón, estaba hablando de la fisiopatología del hipotiroidismo, ¿no? Lapsus, chicos. Ya. De nuevo, entonces. En un estamos hablando del hiper, ¿ya? En un hipertiroidismo primario, ¿qué quiere decir, doctores? Que hay bastante producción de hormona tiroidea, es decir, T3 y T4 está aumentado. Por lo tanto, hace un feedback negativo. Ese feedback negativo va a hacer que se produzca menos TSH. Por lo tanto, vamos a tener T4 elevado, hormonas tiroideas elevadas, ¿no es cierto? Y el TSH, ¿cómo se va a encontrar? Se va a encontrar bajo. Ese es en el hipertiroidismo primario. En el hipertiroidismo secundario, más bien lo que va a haber, doctores, es una hiperproducción de la TSH, hiperproducción de la TRH. Y esto de acá te va a llevar, doctores, a que se produzca un aumento de estas hormonas tiroideas. ¿Ok? Se produce un aumento de la T3 y de la T4. Eso viene a ser un hipertiroidismo secundario. ¿Ok? Un TSH elevado y un T4 elevado. Es decir, todas las hormonas están elevadas, ¿no? Lo contrario sucederá en un hipotiroidismo, por lo tanto, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento? El tratamiento es llamado con las tioaminas, ¿ok? Va a ser con las tioaminas. Como por ejemplo, metimazol. Podemos dar propiltiuracilo, ¿no es cierto? Recuerda que el propiltiuracilo es el medicamento de elección en gestación, sobre todo en el primer trimestre.
En el segundo trimestre, doctores, ya podemos dar metimazol. ¿Ok? En el primer trimestre damos propiltiuracilo, que ha sido pregunta de examen. Si es que no responde, doctores, a las tioaminas, pasamos a la ablación con yodo 133. Y si es que no responde, le hacemos cirugía. ¿Y cuál viene a ser la cirugía en el hipertiroidismo? ¿No es cierto? Perdón. Una tiroidectomía total. ¿Ya? Una tiroidectomía total. Bien. ¿Cuál viene a ser sus reacciones adversas, doctores? ¿Cuál viene a ser sus reacciones adversas de las tioaminas? Su reacción adversa, primero veamos, la más frecuente, ¿cuál viene a ser? Una dermatitis transitoria. ¿Cuál viene a ser, doctores, la más grave? La más grave, y esto debe recordar, viene a ser la agranulocitosis. Agranulocitosis, ¿ok? Te produce una agranulocitosis. Bien, disminución de leucocitos, ¿no? Y el manejo sintomático, doctores, porque este paciente cursa con temblor, cursa con taquicardia. ¿Qué tienes que hacer? Dar propranolol. Ya a este paciente le das propranolol. Muy bien, ojo. Pero si que tiene el paciente insuficiencia cardíaca, datito, ¿qué le das? Esmolol. Ya, le das esmolol. Muy bien. Ese para el manejo sintomático. ¿Ya? Recuerda que los beta block está contraindicado en asma. Otra de las preguntas que te pueden hacer, doctores, es de gammagrafía tiroidea. ¿Ya? De gammagrafía tiroidea. Te pueden decir, doctor, ¿cómo encuentras en una gammagrafía un nódulo frío, un nódulo caliente? ¿Cómo lo encuentras? Entonces, veamos. En el hipertiroidismo estamos, ¿no? En la enfermedad de Graves, doctores, en la enfermedad de Graves lo que vamos a encontrar es una captación difusa, ¿ya? Una captación difusa en la enfermedad de Graves, ¿correcto? ¿Cuál viene a ser su patogenia de la enfermedad de Graves? Dijimos, es autoinmune, por lo tanto va a tener anticuerpos, TCI. Recuerda que son anticuerpos IgG antirreceptor de TSH, por lo tanto su diagnóstico TCI, ¿no es cierto? Su tratamiento con metimazol, yodo 131 o hacemos una tiroidectomía total, recuerda. En el bocio multinodular tóxico, ¿cómo vamos a encontrar la gammagrafía tiroidea, doctores? Va a haber un aumento de la captación, pero en áreas focales, ¿ok? Aumento de la captación en áreas focales. ¿Ya? Aumento de la captación en las áreas focales, es decir, varios nódulos calientes, por eso se denomina bocio multinodular tóxico. Generalmente se presenta en mujeres ancianas con bocio, ¿no es cierto?, apáticos, son estos pacientes. En el tratamiento del bocio multinodular tóxico, aquí hacemos una tiroidectomía subtotal, doctores. Esto ha sido pregunta de examen. En el adenoma tóxico, doctores, lo que nosotros vamos a encontrar es un nódulo caliente. Nódulo caliente. ¿Por qué vemos que está más pintado, doctores, en estas gammagrafías? Porque hay hiperproducción, recuerden. Por eso que encontramos mayor captación en estos. Entonces, en el nódulo caliente, lo que vamos a hacer, doctores, en el adenoma tóxico, en el tratamiento, es una hemitiroidectomía, ¿ok? O una lobectomía. Donde se encuentra el óvulo lo sacamos, ¿ya? Otro dato que quiero que recuerdes, doctores, es, por ejemplo, a nivel de las neoplasias tiroideas. A nivel de las neoplasias tiroideas, ¿cómo va a ser, doctores? Un nódulo frío, ¿ok? Un nódulo frío. ¿Dónde también encontramos, doctores, nódulo frío? En las tiroiditis. En las tiroiditis también, doctores, el nódulo es frío, recuerda, ¿ya? Bien. Ahora pasamos a otra patología, doctores, el hipertiroidismo, ¿ya? El hipertiroidismo. Terminamos con tiroides y un break, ¿ya? Bien. Entonces, el hipotiroidismo. ¿Cuál viene a ser su epidemiología, doctores, del hipotiroidismo? Más frecuente en mujeres, recuerda, ya más frecuente en mujeres, una edad promedio de 60 años aproximadamente, ya de 60 años, bien.
¿Cuál es la causa más frecuente, doctores? La tiroiditis de Hashimoto. Esa es la causa más frecuente. ¿Y cuál va a ser su anticuerpo? El anti-TPO. ¿No es cierto? Entonces recuerdas que cuando se producía estas hormonas tiroideas para la producción, en la oxidación, en la organificación y en el acoplamiento, ¿quién participaba? La tiropiroxidasa, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una anti-TPO, ¿no? Lo que va a suceder, doctores, ya no se va a producir estas hormonas. Si tenemos anticuerpos que van contra esta tiroidea peroxidasa, ¿no es cierto? Ya no se va a producir las hormonas tiroideas y por lo tanto va a haber un déficit de estas. También está asociado a la HLA-DR3. Otro de los datos que debe recordar, doctores, es el hipotiroidismo congénito. ¿Y cuál es su triada del hipotiroidismo congénito? Hernia umbilical, macroglosia y hipotonía. Pero ¿cuál es la triada que debe recordar? Hernia umbilical, fontanelas amplias, y debe recordar, doctores, el llanto ronco. Principalmente con eso te van a decir que viene el paciente. Hernia umbilical, fontanelas amplias, llanto ronco. También tiene macroglosia, hipotonía, recuerda. ¿Ya? Otra de las causas, doctores, de hipotiroidismo, recuerda que viene a ser el bocio. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en las zonas con suficiente aporte de yodo. Pero ¿qué sucede, doctores, en las zonas que no tienen suficiente aporte de yodo? Se produce el bocio endémico. El bocio endémico, entonces, es la causa más frecuente en zonas con mal aporte de yodo. ¿Ok? Bien. Veamos, doctores, la clínica que te presenta el paciente. El paciente, su síntoma más frecuente, doctores, el síntoma más frecuente viene a ser la astenia. También presenta alopecia. Y en la piel, doctores, el signo más frecuente es la piel seca. Este es el signo más frecuente. Entonces, ¿cuál es el síntoma más frecuente? La astenia. El signo más frecuente es la piel seca. Recuerda que también va a ser una piel dura, piel escamosa, ¿no? Característica piel seca. A nivel cardiovascular te produce bradicardia. A nivel de la mano te puede producir el síndrome del túnel carpiano con afectación del nervio mediano. También te puede producir arreflexia. Recuerda que en el hipertiroidismo, doctores, teníamos intolerancia al calor. Este paciente está bien abrigado. Intolerancia al frío es lo que tiene este paciente. Además, como lo podemos ver en imagen, el paciente puede estar asociado a depresión, doctores. ¿Ya? Entonces, recuerda, en un paciente que está o que se ve deprimido, no olvides en descartar hipotiroidismo. Galactorrea. ¿Por qué un hipotiroidismo hay galactorrea? Porque ¿quién tenemos elevado? El TSH. Es decir, el TRH va a estar elevado. Y recuerdas que el TRH te estimulaba la producción de prolactina. Por eso que encontramos galactorrea en este paciente. Trastorno ginecológico, menorragia. ¿Ok? Además, recuerda que el hipotiroidismo te puede cursar con volumen corpuscular medio aumentado. ¿Cómo llamamos a eso? Anemia macrocítica. Anemia macrocítica, pero ojo que es una anemia macrocítica no megaloblástica. ¿No? Una anemia macrocítica no megaloblástica. ¿Cuál, doctores, viene a ser el diagnóstico de este paciente? Recuerda que el hipotiroidismo primario es el más frecuente. ¿Ok? Es el más frecuente producido por anticuerpos, es decir, por tiroiditis de Hashimoto. Entonces, nuevamente, doctores, si es que tu glándula, doctores, te va a producir poco tiroides, poca T3, T4, lo que va a enviar al hipotálamo, a la hipófisis, es que te produzca bastante TSH. ¿No es cierto? Que te produzca bastante TSH. ¿Ok? Entonces, T3, T4 bajo, TSH aumentado. En el hipertiroidismo primario. En el hipotiroidismo primario. Y en el hipotiroidismo secundario, por ejemplo,
o de causa central, lo que va a haber, doctores, es una disminución de la TSH, por lo tanto, al final lo que te va a cursar es con una disminución de las hormonas tiroideas. También, doctores, podemos tener un hipotiroidismo subclínico. Y cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, ¿cuál es el screening, doctores? Habíamos mencionado TSH. Entonces, lo primero que se empieza a alterar es la TSH. Aunque tenemos un T4 normal. Entonces, el hipotiroidismo subclínico es un T4 normal, pero ya un TSH alterado, un TSH elevado, ¿ok? En el secundario ya lo mencionamos, ¿no? ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento del hipotiroidismo? Bueno, le damos levotiroxina. ¿Cuánto le damos? 25 microgramos o 1.6 microgramos por kilogramo por día. Recuerda que en un paciente normal generalmente empezamos con 50 al día, ¿no es cierto? Con 50 microgramos al día. Y luego le podemos subir a 100 microgramos por día. Pero en un paciente que tiene problemas cardiovascular, por ejemplo, le iniciamos con 25 microgramos por día y luego le continuamos con 50. En el hipotiroidismo congénito, recuerda que lo ideal es empezar su tratamiento antes de los 3 meses para que no se complique con cretinismo, paciente con talla baja y con con coeficiente intelectual bajo, con IQ bajo. ¿Cuál es la dosis? De 10 a 15 microgramos por día, ¿ok? Por kilogramo. Pasamos, doctores, ahora a las tiroiditis, ¿ya? Otro de los temas preguntados. En las tiroiditis, doctores, vamos a tener la tiroiditis bacteriana, ¿no es cierto? Denominada la tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda de Kervain, la tiroiditis por posparto, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Riedel. Estas tiroiditis, doctores, se pueden clasificar en tiroiditis dolorosas y tiroiditis indoloras. Las dolorosas y las indoloras. La tiroiditis dolorosa, doctores, por ejemplo, ¿quién vamos a tener? La tiroiditis aguda, o también denominada la infecciosa. Es dolorosa. ¿Cuál más? También la subaguda, o también denominada la de Kervain. ¿Correcto? La de Kervain. O también, doctores, inducida por radioiodo. También es de causa dolorosa. Y de causa indolora, doctores, de la que ya estábamos mencionando, la tiroides de Hashimoto. La tiroides de Hashimoto, doctores, es indolora. La tiroiditis posparto también es indolora. La tiroiditis de Riedel es indolora también, ¿correcto? Bien, entonces empecemos y veamos las características de cada una de estas. La tiroiditis bacteriana, doctores, ¿cuál viene a ser su epidemiología? Generalmente se presenta en niños, ¿ok? O también podemos encontrar entre 20 a 40 años. Se produce por igual en ambos sexos. ¿Cuál viene a ser la bacteria implicada en esta tiroiditis bacteriana? El Staphylococcus aureus, con mayor frecuencia, ¿no? La clínica, el paciente viene con dolor y con tumefacción. Tirotoxicosis, hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que hay algunas tiroiditis que primero cursan con un hipertiroidismo y que luego cursan con un hipotiroidismo. Pero en el caso de la tiroiditis bacteriana o aguda, no lo encontramos. ¿Qué quiere decir? Que la función tiroidea está normal. El anti-TPO, ¿no es cierto? No lo encontramos acá, ya, el anti-TPO negativo. El BCG, como hay inflamación, como hay una tiroiditis aguda, vamos a encontrarlo aumentado. Por lo tanto, el tratamiento de una tiroiditis bacteriana, doctores, viene a ser antibiótico y drenaje. La tiroiditis subaguda de Kervain, acá sí debes recordarlo, porque esta ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es su epidemiología? Esta tiroiditis subaguda de Kervain, o también denominada, doctores, granulomatosa, por si acaso. Granulomatosa. ¿Por qué? Porque te va a generar granulomas, ¿no? Entonces, doctores, recuerda que viene a ser entre 20 a 60 años, es frecuente en mujeres en relación de 3 a 1, es raro en niños. Ojo con ese dato. Entonces, ¿cuál es la característica clínica de la tiroiditis de Kervain? Que te van a mencionar en tu pregunta que el paciente ha tenido una previa infección viral. Una previa infección viral, ¿ok? Ojo que es con granulomas, ¿no? Una previa infección viral, entonces. ¿Qué infección viral? Por ejemplo, parotiditis. Por ejemplo, sarampión, adenovirus, coxsackie, influenza. Una previa infección viral, es decir, con una infección respiratoria superior te pueden contar en tu caso clínico. ¿Con qué va a venir además el paciente? Además de esta infección respiratoria superior,
Bocio nodular, doloroso. Ojo que es doloroso. Febrícula, dolor cervical que se va a presentar el paciente, ¿ya? Dentro de esto, tirotoxicosis, hipotiroidismo, esto sí va a cursar, doctores. Primero recuerden, tiene un hipertiroidismo, una fase de tirotoxicosis, y luego hay un hipotiroidismo. Por lo tanto, en esta primera fase habrá un aumento de las hormonas tiroideas de T4 y habrá un aumento también de T3. Es decir, acá se presentan los síntomas del hipertiroideo. Temblor, ¿no es cierto? Baja de peso, sudoración, taquicardia. Todo eso de acá, doctores, lo vamos a encontrar en esta primera parte. Luego, el paciente va a cursar con un hipotiroidismo. Pero también es un hipotiroidismo transitorio. Es decir, T3 y T4 vamos a encontrarlo disminuidos. T3 y T4 bajo. ¿Ya? El anti-TPO bajo o ausentes. ¿Ok? BCG, como también es una tiroiditis subaguda, ¿no? Como previa infección viral, va a estar positivo el BCG, que luego se va a normalizar. Luego se normaliza. El manejo, doctores, de paciente va a ser con indometacina o con AINES. ¿Qué le vamos a sumar? Beta block, si es que hay hipertiroidismo. En esta fase de hipertiroidismo tenemos que sumarle propranolol. Ese es el fármaco, propranolol. ¿Ya? Pero, doctores, un dato importante aquí que debe recordar es que en esta tiroiditis subaguda de Kervain, por más que tengas una fase de hipertiroidismo, no está indicado los antitiroideos. No tienes que dar antitiroideos. No das los antitiroideos, doctores. Bien. La tiroiditis postparto, por lo contrario, recuerda que es una tiroiditis indolora. Ya, es una tiroiditis indolora. Se puede producir hasta el año postparto, ¿ok? Generalmente esta tiroiditis se presenta en mujeres menores de 30 años, ¿ya? En mujeres menores de 30 años y es de causa autoinmune. ¿Qué tiene, doctores? Una infiltración linfocítica, ¿ok? Ojo con ese dato. Infiltración linfocítica, ¿ya? Tiene infiltración linfocítica. ¿Qué otra tiroiditis tiene infiltración linfocítica? La tiroiditis de Hashimoto también tiene infiltración linfocítica, ¿ya? Bien, ¿cuál es la clínica que va a tener, doctores, el paciente? Bocio no doloroso, recuerda, es un bocio no doloroso. Y el paciente puede tener, doctores, un hipotiroidismo transitorio, ¿ok? Un hipotiroidismo transitorio. ¿Qué debe recordar acá también, doctores? Es que también hay una fase de hipertiroidismo y que también hay una fase de hipotiroidismo. ¿Ok? Por lo tanto, habrá un aumento de TSH, un aumento de T4, de T3, ¿no es cierto? Y habrá luego un descenso de estas, ¿no? Esta tirotoxicosis, generalmente, este aumento de las hormonas tiroideas puede durar de 2 a 3 meses. Y luego cursa con un hipotiroidismo transitorio igual. Acá sí vamos a tener, doctores, el anti-TPO presente, ¿ok? Porque recuerda que es de causa autoinmunitaria. Por eso que encontramos el anti-TPO presente, ¿ya? El BCG sí está negativo, el BCG está normal. El tratamiento igual, beta bloqueantes en la fase hipertiroidea. La tiroiditis de Hashimoto, que lo acabamos de ver, doctores, recuerda, o también denominada tiroiditis linfocítica crónica. ¿Ya? Tiroiditis linfocítica crónica. Bien. Recuerda, doctores, que el 30-50%, ¿no es cierto?, está asociado a acá 30 a 50 años. Es más frecuente, doctores, en mujeres, ¿ya? Y recuerda que es de causa autoinmune. Hay una infiltración linfocítica y además hay fibrosis. ¿Qué vamos a encontrar, doctores? Un bocio no doloroso más un hipotiroidismo. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿ok? ¿Cuál es la consistencia del bocio? Recuerda, es un bocio de consistencia firme, elástica, ¿no? Ahora, una fase hipertiroidea y luego hipotiroidismo, eso es raro en la tiroides de Hashimoto, ¿no? El anti-TPO, bastante elevado. Acá el anti-TPO, doctores, va a estar elevado, ¿ok? La BCG va a estar normal y su manejo va a ser con levotiroxina, recuerda, ¿ya? Muy bien. También otro anticuerpo, doctores, que vamos a encontrar en la tiroides de Hashimoto, también puede ser, doctores, la antitiroglobulina, ¿ya? Pero lo que te ponen en tu pregunta de examen es el anti-TPO. La tiroides de Riedel, doctores, se presenta
en pacientes entre 30 a 60 años, en mujeres entre 4 a 1, relación 4 a 1. Generalmente se asocia a fibrosis, doctores. ¿A fibrosis de qué? A fibrosis del retroperitoneo, a fibrosis del mediastino, a fibrosis de las glándulas lagrimales y que puede estar asociado con colangitis esclerosante primaria, ¿no? La clínica se va a hacer por compresión, por ejemplo, compresión de tráquea, de esófago, de laringe, ¿no? Y recuerda, doctores, que tiene una consistencia pétrea y es indolora, ¿no? No hay tirotoxicosis ni hipotiroidismo presente en algunos casos. El anti-TPO, el BCG está normal y el manejo es con cirugía, ¿ok? Resección del istmo o una tiroidectomía parcial que vamos a hacer en este paciente. Veamos, doctores, el último tema de tiroides, las neoplasias tiroideas, ¿ok? Las neoplasias tiroideas. Bien, entonces, doctores, veamos, tenemos un carcinoma papilar, folicular, medular y el anaplásico. ¿Cuál viene a ser la patogenia de cada una de estas de acá, doctores? En el papilar, doctores, tenemos un tumor bien diferenciado. Antes de ver esto, doctores, recuerden que en la gamografía, ¿cómo vamos a encontrar, doctores? Gamografía. Nódulo frío. Ya encontramos un nódulo frío, doctores. Ok. Y también, doctores, debe recordar que no pinta. Vamos a ponerle blanco. Tampoco pinta. Ya. Entonces con lápiz nada más. Doctores, debe recordar quién es el de mejor pronóstico y quién es el de peor pronóstico. Y va en este orden, de mejor a peor pronóstico. Por lo tanto, el papilar es el de mejor pronóstico. El anaplásico es el de peor pronóstico. ¿Cómo vas a recordar cuál es tu mnemotecnia, doctores? Por fin me acuerdo. Por fin. Ahí está, la P de papilar, por fin de folicular, me de medular, por fin me acuerdo de anaplásico. ¿Ok? Por fin me acuerdo, ¿ya? Veamos las características de cada uno de estos de acá, doctores. El papilar, doctores, recuerda que es el más frecuente. El papilar es el más frecuente de todos. Un 70-90% es papilar. Y es un tumor bien diferenciado, doctores. Entonces, ¿cuándo hablamos de los tumores bien diferenciados? Los tumores diferenciados, doctores, es el papilar, el folicular. El medular, poco diferenciado, y el anaplásico es indiferenciado. ¿Ok? Entonces, el papilar es un tumor bien diferenciado. Otra característica, recuerda que no es capsulado. No es capsulado, a diferencia del folicular, que sí es capsulado. ¿Ok? Este papilar, doctores, se va a presentar principalmente en mujeres de la relación de 3 a 1 y recuerda su diseminación, doctores, del papilar es linfática. Su diseminación es linfática, ¿ok? Y en la anatomopatología lo que nosotros vamos a encontrar, doctores, son los llamados cuerpos de Samoma. Los cuerpos de Samoma lo encontramos en el carcinoma o en la neoplasia papilar. ¿Cuál viene a ser su epidemiología? Entre 30 y 50 años se presenta. Y recuerda este dato de acá, porque te van a poner en tu caso clínico. Te pueden preguntar de esta manera: ¿cuál es la neoplasia tiroidea que se presenta en zonas ricas en yodo? O que el paciente ha tenido un antecedente de radiación cervical, ¿no? Con exposición a yodo radioactivo, por ejemplo en Chernobyl. Estos pacientes con bastante exposición a yodo radioactivo desarrollaron neoplasia de tipo papilar, ¿ok? Entonces te van a colocar ese antecedente de exposición a radiación, doctores. Antecedente de radiación, entonces. ¿Cuál viene a ser la clínica? El paciente viene con un nódulo tiroideo indoloro. Por eso que a todo nódulo tiroideo indoloro tienes que hacerle un PAF para su diagnóstico, punción aspiración con aguja fina. Entonces un nódulo tiroideo que puede tener o no adenopatía cervical, que también es indolora. ¿Cuál es su marcador, doctores? ¿Cuál es el marcador del papilar? La tiroglobulina.
es el marcador del cáncer papilar. La tiroglobulina. Ojo que la tiroglobulina te sirve para el seguimiento. Para el seguimiento post cirugía. No te sirve, doctores, para el diagnóstico precoz, por si acaso. No te sirve para el diagnóstico precoz. Veamos el folicular. Es el tumor, es el más diferenciado. Es más diferenciado que el papilar, por si acaso. Entonces, el folicular, doctores, es capsulado. Y este folicular, doctores, recuerda que tiene un tipo que es de mal pronóstico. El de peor pronóstico de tipo folicular es el de variante Hurtle, de células de Hurtle. Es el de peor pronóstico. Este paciente, doctores, tiene una invasión vascular. Recuerda, la diseminación del folicular, principalmente, doctores, es hematógena. Por lo tanto, tiene una invasión vascular. Y se va a ir a pulmón, se va a ir a hueso y se va a ir al sistema nervioso central por esa diseminación. ¿Ok? También tiene diseminación linfática, pero es predominantemente hematógena. Y otro dato que también debe recordar: cáncer de tiroides que se asocia a zonas pobres en yodo, o también te puede decir a zonas de bocio endémico, es el cáncer folicular de tiroides. Se presenta, doctores, entre 40 a 60 años. Recuerda que el paciente viene también con un nódulo indoloro más metástasis tempranas. ¿Ok? Que va a ser a pulmón, hueso, sistema nervioso central. Su marcador también viene a ser la tiroglobulina. De la misma forma, para seguimiento, no te sirve para diagnóstico precoz. Para seguimiento post tratamiento. Bien. El carcinoma medular, doctores, de tiroides, recuerda que es poco diferenciado y desarrolla de células o se genera en las células parafoliculares o la célula C. Por lo tanto, son productores, doctores, de calcitonina. Te van a producir calcitonina. ¿Ya? Y recuerda, doctores, su diseminación del carcinoma medular, doctores, viene a ser de manera linfática. ¿Cómo me acuerdo yo de esto de acá? Mira. Su diseminación de estos. De papilar, yo me acuerdo papilín. Es decir, de vía linfática. Y de medular, medulín. Ya, diseminación linfática. Y del folicular, foliemo. Bueno, no lo completes, ¿eh? Foliemo, ahí está. Para que recuerdes, ya, por vía hematógena. La diseminación hematógena en el papilar es raro, por si acaso, ¿ah? Esa ha sido pregunta de examen. La diseminación hematógena en el papilar es raro, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos con el medular. El medular, doctores, va a estar asociado a herencia en un 20 a un 25%. Los que están asociados a herencia te pueden producir las neoplasias endocrinológicas múltiples, denominado el MEN2, que lo vamos a ver también. El MEN2, doctores, vamos a tener un MEN2A y un MEN2B, ¿no es cierto? ¿Cuál, doctores, viene a ser el MEN2? ¿Recuerdas? MEN2. ¿Cuál es tu mnemotecnia? Café para 2. Café para 2. 2, ¿por qué? Porque estamos hablando del MEN2. ¿Café de qué? De calcitonina, ¿no es cierto? De carcinoma medular de tiroides. Carcinoma medular de tiroides. La F de feocromocitoma y para de paratiroides. Esos son los que están asociados al MEN2. Por lo tanto, si el paciente tiene un MEN2, lo primero que se opera, recuerda que viene a ser lo feo. El feocromocitoma es lo primero que se opera. El feocromocitoma es un tumor de médula suprarrenal. ¿Ok? Tumor de médula suprarrenal. Suele ser, doctores, esporádico, ¿ya? En mayor de 60 años, un esporádico se presenta en el 80% de los casos. Y, doctores, puede haber una secreción ectópica de serotonina, de histamina. Y esta secreción ectópica te produce diarrea, te produce flushing, ¿no es cierto? El paciente, doctores, también puede tener adenopatías calcificadas, ¿no? Recuerda que su marcador del carcinoma medular, doctores, hablamos de la médula, ¿no es cierto? El carcinoma medular viene a ser la calcitonina elevada. ¿Por qué? Porque se genera a nivel de la célula C y las células C te producen calcitonina.
Entonces encontramos calcitonina elevada, doctores, en este paciente. Y recuerda que este marcador sí te sirve para diagnóstico precoz. Y, doctores, también te sirve para seguimiento postquirúrgico. ¿Ok? Para seguimiento postquirúrgico. Bien. La calcitonina, recuerda que la calcitonina elevada te produce una hipocalcemia. Vemos, doctores, el carcinoma anaplásico de tiroides, que es el de peor pronóstico. Y se presenta en pacientes adultos mayores, ¿ok? Tienen como cáncer precursor. Además, recuerda que te produce una invasión local y también puede producirte una invasión a distancia, pero la invasión a distancia suele ser precoz. Cuando hay una invasión local, hay invasión de piel y ulceración, ¿ok? Y recuerda que tiene una consistencia pétrea. Ya, recuerda que es el de peor pronóstico. Bien.